Bien, señores, la cordial más bienvenida a una nueva clase. Entonces, comencemos, por favor. Ya. El día de ayer revisábamos. ¿Me confirman si está bien el audio? Sí. Pido la pantalla, todo ya. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, ayer hablábamos de aspectos generales respecto de la ley. En esta ocasión nos toca hablar acerca del surgimiento, del nacimiento de una ley. Y vamos a verlo brevemente cuál es el procedimiento. Señalábamos de que la ley surge por una necesidad. Y de acuerdo a nuestra materia, por ejemplo, ustedes saben que anteriormente, sobre todo la jornada de trabajo, no era la de 8 horas, sino que se extendía mucho más y lógicamente ese exceso de trabajo no era reconocido, motivo por el cual se dieron diferentes luchas, diferentes confrontamientos, hasta alcanzar lo que hoy conocemos y se aplica, por lo tanto, la jornada única de trabajo, que son de 8 horas. Eso ya lo hemos de explicar un poco más detalladamente más adelante. Pero sin embargo, en este momento es menester recordarlo para de esta manera poner el ejemplo de la necesidad para que las conquistas laborales, en este caso concreto, tengan el nivel, tengan la jerarquía de una ley. Ustedes saben lo que celebramos pues el 1 de mayo de todos los años, recordando la masacre de Chicago, en donde ahí pues fue, digamos así, de las diferentes confrontaciones, luchas, fue la fase final para que de una vez por todas se reconozca, se institucionalice la jornada única de trabajo. Entonces, con esa conquista por parte de los trabajadores surge la necesidad de que ésta se encuentre plasmada en una ley. ¿Para qué? En el caso de incumplimiento, de que no se respete la jornada única de los trabajadores, conste una ley y eso constituye a la vez una garantía para que se respete, y en caso, como ustedes ahora ya lo saben, en caso de incumplimiento, le viene la sanción o pena. Entonces, todas las leyes surgen por una necesidad, tomarán en cuenta lo manifestado, por una necesidad para que se cumpla, para que se garantice, para que se lleve a efecto, se lleve a cabo. Y en el caso de que se pretenda desconocer lo impuesto por la ley, lógicamente viene la sanción o pena. Ahora, en la práctica, a veces quedan en la impunidad los hechos. Bueno, eso ya depende de diferentes factores. La corrupción, el palanqueo, el compadrazgo, ya es un punto aparte, ¿no? Al menos nosotros estamos mencionando desde el punto de vista estrictamente legal, teórico, doctrinario. Debe entenderse así, pues, ¿no? Y por eso les digo los diferentes conflictos que se dan por el desconocimiento. Primero, bueno, por el desconocimiento. Segundo, por lo que no, como les digo, no se aplica estrictamente la ley. Y tercera, podríamos agregar, por el quemi-importismo, asimismo, de las mismas personas que son afectadas. Bueno, quemi-importismo quizá a veces forzado, porque aquí se le ha vendido la idea, ¿no?, de que hasta que siga un juicio, los trámites, los costos, entonces preferible nomás aceptar lo que le dé la voluntad del empleador y eso que reciba nomás. Entonces, esa es la idea generalizada, ¿no? ¿Ya? Más no porque
porque no está contemplado en la ley el reconocimiento de los derechos, de los haberes que le corresponde por ley a todos los trabajadores, sino más bien, digamos, por conformismo, como ustedes gusten, por temor, por no perder el tiempo, ya, lo que sea, pero el asunto es que a veces queda en la impunidad por estos motivos que les estoy señalando. Ya. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Preguntarán nomás, ustedes ya saben que eso es, las preguntas es lo que más nos complace. Y con todo gusto, señores, yo repito nomás, todo lo que ustedes requieran preguntar, por favor. Bien, entonces, una vez que hemos señalado brevemente cómo la necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad para que surja una ley, para que se haga efectiva, para que se garantice su cumplimiento? Entonces vamos a ver el procedimiento para la creación de las leyes. Y dentro de aquello tenemos, en primer lugar, o bueno, ya vamos a explicar eso por parte de quienes, conforme conste en la pantalla, por parte de quienes puede ser presentado los proyectos de ley. A ver, pero antes de eso, compañeros, les voy a dar una ligera introducción respecto del proceso para lo que hace la Asamblea, ¿no? Crea leyes, modifica leyes y suprime las mismas. Esto ya lo vimos el día de ayer. Entonces, no solamente la Asamblea Nacional va a crear leyes, las leyes ya existentes también pueden modificarlas, conforme ayer revisábamos de las reformas que se realizaron al COIP. Ustedes recordarán de lo que hablábamos del consumo o más bien dicho, del uso del cannabis con fines terapéuticos. Entonces, vean, eso, por ejemplo, un claro ejemplo de reforma a la ley. Y lo otro, las leyes ya existentes de suprimirlas. Entonces, aquí implica, pues, tal como nace una ley, también esa misma ley se extingue, se suprime, se termina, se acaba. Eh, entonces, todo este proceso involucra la intervención de los tres poderes tradicionales del Estado. Así, la función, como ustedes saben, legislativa, y ya lo hemos señalado, se encarga de la tramitación para la creación de las leyes. La función ejecutiva tiene la potestad para sancionar, aprobar o vetar, que significa rechazar los proyectos de ley. Y finalmente la función judicial, que se encarga de administrar en base de la aplicación de las leyes que han cumplido con el procedimiento para su aprobación y promulgación a través de los diferentes órganos jurisdiccionales. Entonces, esto se refiere, por ejemplo, la Fiscalía, la Policía Judicial, los juzgados, si es materia de tránsito, pues en tránsito, si es penal, y así sucesivamente. Entonces, todos ellos son actores que contribuyen para, a la final de cuentas, ¿no?, administrar justicia. Porque cuando una causa se somete a los órganos respectivos, como por ejemplo, como les digo, pues a la fiscalía, a los jueces de tránsito penal, es con la finalidad de que se haga justicia. ¿No? Entonces, todos estos contribuyen para llegar a esto, a la decisión final. Ahora bien, la iniciativa, entonces ahí sí lo que consta, compañeros, en la pantalla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución del Estado, están facultados para presentar los diferentes proyectos de ley. A ver, ¿quién es nomás? ¿Algún compañero que por favor me ayude con la lectura? A ver, Michael Anthony. Presentación. Bueno.
Michael Anthony. No sé si... A ver, por favor, compañeros, ya intervendrán porque yo tomo en cuenta todo esto, por favor. Puedo leer, ingeniero, si no está el compa. A ver, Michael Anthony, ¿está o no está? Ya le doy la palabra, compañero. Michael Anthony veo aquí. ¿Está o no está? Ya, bueno. Espérenme un ratito. Ya, siga nomás, compañero, por favor. La lectura. Presentación de los proyectos de ley. A. Los asambleístas que cuentan con el respaldo de una bancada legislativa o el 5% de los asambleístas. Ya, vamos brevemente analizando esto, por favor, compañeros, ¿no? Entonces, la bancada legislativa. Ya, esto se refiere, por ejemplo, a los bloques, ¿no? Ustedes saben, los socialcristianos y así los diferentes partidos. Entonces, ellos, cuando cuenten con el respaldo, como dice claramente el literal A, de la bancada legislativa, entonces pueden presentar el proyecto de ley. O si no, caso contrario, cuando se reúna el 5% de los asambleístas. Entonces, ustedes saben, tenemos alrededor de 136 asambleístas y de eso tomamos en cuenta el 5% y ahí también las personas que se han reunido y tienen por lo menos el 5% también pueden presentar un proyecto de ley. De tal manera, vean, que de la misma Asamblea Nacional surge la posibilidad de presentar los proyectos de ley. Ya. Leamos, por favor. B. El presidente de la República. Ya, muy bien. Entonces, ya es conocido, pues, ¿no? Quien representa la función ejecutiva, el presidente de la República, también puede presentar proyectos de ley, con la aclaración de que el presidente de la República se le ha facultado que sea el único que presente proyectos de ley en materia tributaria. Ojo con eso, compañeros. En materia tributaria es el único que puede presentar los proyectos de ley para su aprobación, claro está. Tomando en consideración que, por ejemplo, la imposición de un impuesto, nadie va a querer hacerlo. Nadie va a querer hacerlo porque estas medidas sobre todo son las que generan conflicto social, ¿no? ¿A quién le va a gustar que le carguen un impuesto más? Pues, entonces esto genera controversia, motivo por el cual se ha facultado por parte de la Ley Suprema del Estado, la Constitución, para que sea solo el presidente de la República el que presente al menos proyectos de ley en materia tributaria. Ahora, el presidente también puede presentar en las demás materias, ¿no? No solo en tributario. ¿Ya? Eso es de exclusividad del presidente en materia tributaria. Y ahí, respecto de las demás materias, tranquilamente puede presentar. ¿Qué más, por favor, compañero? C. Los otros poderes del Estado. Legislativo, judicial, electoral, transparencia y control social en el ámbito de sus competencias. Ya, muy bien. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que todos los poderes del Estado pueden presentar proyectos de ley. Ya, en resumen, para no confundirnos. ¿Y cuáles son todos esos poderes del Estado conforme revisábamos el día de ayer? 3 son tradicionalmente, pero se ha agregado los 2 últimos, el electoral, de transparencia y control social. Entonces tenemos 5, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, transparencia y control social. Entonces, dentro del ámbito de sus competencias, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, a la materia que ellos manejan. Si es electoral, lógicamente presentará proyectos de ley que tengan relación con materia electoral.
transparencia, control social que tengan relación con el ámbito social y así sucesivamente. Porque, por ejemplo, si es electoral, no se va a meter a otra materia, pues no. Por eso señala claramente dentro del ámbito de sus competencias, de lo que le corresponde. Continuemos, por favor. De la Corte Constitucional, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les correspondan. Ya, muy bien. A ver, expliquemos brevemente, ¿no? La Corte Constitucional es el máximo organismo de justicia, compañeros. Ya, si es que hay alguna pregunta, por favor. Ya, la Corte Constitucional, estamos señalando que es el máximo organismo de justicia. La Procuraduría General del Estado, digámoslo así para que ustedes lo identifiquen sin dificultad, la Procuraduría, compañeros, es el abogado del Estado. Ya, el abogado del Estado, representado a través del Procurador General del Estado. Entonces, ¿hay algún inconveniente con el Estado? Para eso está el abogado representante, que es el Procurador General del Estado. La Fiscalía, representada, ustedes saben, por la ministra fiscal. Entonces, la Fiscalía, ojo compañeros, la Fiscalía ¿de qué se encarga? La Fiscalía no es juez. La Fiscalía generalmente se encarga de preparar, de recopilar, de actuar todo lo que concierne a la prueba, a las actuaciones, por ejemplo, de testigos, de peritos, reconocimiento del lugar de los hechos. Entonces, brevemente les estoy manifestando, ¿no? La Fiscalía no juzga, la Fiscalía no dicta órdenes de prisión, no. Lo que sí la ley establece que puede es solicitar, porque todo esto, el que juzga, el que dicta, emite las órdenes de prisión, es el juez. ¿Entendido? Luego tenemos la Defensoría del Pueblo. Es aquella que se encarga de defender los intereses populares. Por ejemplo, cuando digan ustedes, algún ciudadano requiere un trámite y ese trámite le dan largas, ya dura 1 año, 2 años, 3 años, entonces a través de la Defensoría del Pueblo puede acercarse y reclamar. Muy diferente es, por ejemplo, la Defensoría Pública. La Defensoría Pública no es lo mismo que la Defensoría del Pueblo. La Defensoría Pública está encargada exclusivamente del asesoramiento jurídico, de la defensa de los abogados que defienden a las personas que no tienen la posibilidad para contratar un abogado. Entonces, si se ve involucrado en un hecho judicial, la defensa y no tiene abogado, y como tiene que darse las diligencias judiciales, audiencias, por ejemplo, si no tiene un abogado propio particular, entonces el Estado obligatoriamente, ojo con esto, obligatoriamente tiene que proporcionarle un abogado defensor. Entonces hemos visto brevemente cuáles son las funciones que desempeña cada una de estas instituciones, pero a la final de cuentas, como estamos revisando, estas instituciones también tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley de acuerdo a la materia que le corresponda. ¿De acuerdo, señores? Sí, profe, una pregunta. Un gusto. ¿En qué momento se le podría, bueno, refiriéndome a qué materia, si fuera tránsito, si fuera penal, si fuera civil, Ajá. ¿cuándo no se le podría dar un abogado de oficio a una persona para que ésta sea defendida? Ya. A ver, ya, gracias, compañero. Verán, en un inicio, por ejemplo, la Defensoría Pública solo atendía
solo atendía casos en materia penal. Ya, si una madre, por ejemplo, iba para reclamar pensión alimenticia, no le podían atender porque no estaba habilitado para esas materias. ¿Ya? Entonces eso también constituía una limitante, ¿no? Y ahora sí, entonces se ha hecho extensivo, no para la totalidad, pero sí para una buena cantidad de materias donde más demanda hay, o sea, donde más usuarios hay. Eh, y entonces ahora sí se ha extendido, por ejemplo, para la niñez y adolescencia, que eso es lo que más hay, pues no, para el caso de alimentos, en materia de tránsito también hay la asistencia de la Defensoría Pública, es decir, casi en la mayoría. Y en los que no hay, compañeros, claro, ahí le van a decir, vea, lamentablemente para esta materia, para este caso no está habilitado, motivo por el cual usted tiene que tener un abogado, tiene que tener un abogado particular. Porque, compañeros, no es lo mismo, por ejemplo, materia civil que materia penal. En materia penal, por la flagrancia, si le encontraron en el acto mismo, ustedes saben que inmediatamente se le practica la audiencia. Y entonces ahí no va a tener pues la posibilidad de ir hasta buscar un abogado, todo eso. Entonces, en determinadas materias es indispensable, como les decía, es obligatorio la presencia de la Defensoría Pública. ¿Entendido? A ver, ¿alguien más? Buenos días, Inge. Buenos días. Una preguntita. Digamos, usted acaba de decir que hay abogados públicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, diga, uno, digamos, está realizando papeles como para salir del país. ¿Nosotros podríamos adquirir un abogado público o no sería un caso Ya, importante? ya, compañero. Por ejemplo, perdón, en ese caso que está planteando el compañero, no habría abogado público, compañero, porque, o sea, esto ya es como más un trámite que les digo, un trámite particular, ¿no? De salida del país. Y sobre todo, ustedes saben que la autorización de salida del país, tranquilamente ahora le pueden hacer en la notaría. Claro que necesita la firma de un abogado, pero igual en la notaría le hacen nomás. Entonces, para graficarles a ustedes, no, es como algo más personal. Aquí no necesita urgentemente, ¿no? Sino que ya depende de cada usuario, eh, insisto puntualmente hablando de acuerdo al ejemplo del compañero, para la salida del país. Entonces, ahí no va a intervenir la Defensoría Pública. Van a decirle, señor, sabe que usted tiene que hacer este trámite con un abogado particular. Ahora, tómense en cuenta también, compañeros, que existen los consultorios jurídicos gratuitos. Vean ustedes. Entonces la persona podrá acudir a un consultorio jurídico gratuito, que esto, por ejemplo, está manejado por las universidades, está manejado por fundaciones, y ellos pueden asesorarle, tomando en cuenta también, compañeros, de que se encargan del trámite, ¿no? Claro, con la supervisión y la firma ya de los, digámoslo así, ¿no? De los profesores, de los tutores, de alumnos que ya están en los últimos años y están haciendo las prácticas, las pasantías que se denominan. Entonces, ustedes saben, estas personas lo van a hacer con el mayor de los esmeros, de los esfuerzos, tomando en consideración que eso le va a contribuir para poder graduarse. Entonces, estos centros también le ayudan. En los casos en que no compete a la Defensoría Pública, entonces les va, les va a, les van a ayudar, les van a colaborar, como les digo, los diferentes centros de atención gratuitos, manejados principalmente por universidades y fundaciones. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Ya? Yo Bueno, tengo una pregunta.
Con gusto, compañero. Sí, ¿cuál sería la diferencia de un abogado público con el de un privado? O sea, Ya, si- correcto. El público, compañero, pertenece lógicamente al Estado. ¿Ya? El defensor público recibe un mensual, ¿no? Recibe un mensual, tiene relación de dependencia con la Defensoría Pública. Entonces, ellos reciben, como les digo, el sueldo de parte del Estado. Ahora, lógicamente, un abogado privado, usted sabe, él no recibe sueldo del Estado, sino de acuerdo a los casos. Entonces, la diferencia principal radica en eso. Y la Defensoría Pública está destinada justamente para la, para realizar la defensa, ¿no? Como ellos tienen sueldo, ese es su trabajo, entonces tienen que obligatoriamente los casos, al menos como hemos visto hasta el momento, tienen que proceder a la defensa. ¿Ya? Entonces, Profe, a ver, profe, si un abogado pierde el caso, igual se le paga. a ver, es que compañera, lo que pasa es que ustedes saben, hablando de manera general, ¿no? En un caso penal, por ejemplo, alguien tiene que tener la responsabilidad, pues. Ahora, imagínense ustedes, si una persona disparó a la otra y le mató, entonces no vamos a pretender que el abogado cambie los hechos, no. O sea, la persona ve el fruto del disparo y ya está muerta, se acabó, se terminó. Pero sin embargo, el abogado tiene que defenderle. Ahora, fruto de la defensa no va a ser para evitarle que cumpla la condena a la pena. Ahí el abogado lo que va a defenderle, lo que se puede defender, es para que no le apliquen la totalidad de la pena, sino que le disminuyan. Entonces, desde ese punto de vista, ya así hablando a grosso modo nomás, puede resultar como una pérdida. ¿Ya? Pero no es pérdida porque, o sea, prácticamente él cometió el hecho. Todas las pruebas le incriminan. Entonces, desde ese punto de vista, y por eso hay que hablar claramente desde un principio, ¿no? De que el caso está sumamente difícil, de que no le garantiza de que vaya a salir libre, porque todas las pruebas le incriminan. Ya. Ahora, si nos vamos a otro punto de vista, compañera, que por negligencia, por descuido, el abogado no hizo bien las cosas, existe, por ejemplo, los caminos legales para poner en conocimiento de la autoridad correspondiente e indicar de que no hizo las cosas bien. Entonces, claro, pues si no hizo las cosas bien, no solamente no le van a pagar, no, sino le van a echar encima el daño que causó. Hay, por ejemplo, el Tribunal de Honor en el Colegio de Abogados, en donde frente a las inconductas adecuadas, indebidas, se puede presentar una queja. Y al abogado, dependiendo de la investigación, la aportación de pruebas y todo lo demás, pueden sancionarle inclusive. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, Sí, gracias. ya, pero si es que, compañeros, no está Profe, clara la respuesta, digan nomás, yo les amplío nomás, no hay problema. A ver, ¿y cuánto más o menos sería para pagarle un abogado? es que depende del caso, pues, compañero. Si Ajá. sería grave, ¿cuánto más o menos así grave? ¿Pero de qué grave? ¿Un delito? Sí, ¿cuánto más o menos sería? Pero, Inge, Bueno, es que eso le digo, compañero, depende todo depende del caso. Ahora hablemos de 1,000, 2,000, 3,000 dólares. Otros hablan hasta de $500,000 de ingeniero, dólares. O sea, depende del caso. Sí. pero a lo que va el compañero es, por ejemplo, que no hay nada normalizado. Por ejemplo, Una que tabla. diga una tabla de, por ejemplo, que ya Exacto. por un divorcio.
por un divorcio que te cobren $500, $200, $5,000. Acá depende Ex- del estudio jurídico. Por ejemplo, si te vas Exactamente. con el abogado Tinterillo que se graduó leyendo el comercio, te cobra $200, pero si te vas donde un estudio jurídico te va a cobrar unos 6,000, 7,000. Entonces, no hay Claro, nada que al menos yo desconozco, ingeniero, no hay claro. nada normalizado que esté puesto como, Bueno, como mal. exactamente, compadre. Ya, Y eso además sí, el no. abogado, ganes o pierdas, igual te va a cobrar. Eso no es de que si pierde el caso te cobra menos o igual te cobra. Claro, es que por eso les digo, No hay nada previamente normado. Por ejemplo, deben ponerse de uno acuerdo. contrata. Ajá, Por ejemplo, yo una vez tuve un inconveniente con alguien y a la final se quedó en que íbamos a pagar un valor, pero terminó cobrándome mucho más porque a cada rato era que $10 para darle a no sé cuantito, que $5 para sacar la copia, que $50 para darle al secretario y así me sacó como más del 50% de lo que habíamos quedado. Entonces, ajá, si usted no le da dinero, simplemente los trámites se paran ahí y se va de largo. Entonces, no hay nada que esté en esto normado, como quien dice, ¿no? Ni no, precios tampoco. exacto. Sobre todo en eso, en lo último, ¿no? En precios. Y Ok, sería bueno de que haya una tabla referencial, ¿no? Para los costos, así como se estableció en las notarías. Porque si no es, sí, pues, o sea, es una desigualdad total, unos cobran más, otros cobran menos. Entonces, sí, sí, en ese sentido yo pienso que sí sería menester que haya un control, que haya una tabla referencial de costos para que así pueda acceder con mayores facilidades y sobre todo conociendo de cuánto le va a costar finalmente la defensa de ese caso. Como en disculpe, todo en la vida, compañeros, hay la gente inescrupulosa, ¿no? De que se aprovecha y entonces, como todo, ¿no? Hacen quedar mal. A ver, ¿alguna inquietud tenían? sí, dije yo. A ver, Eh, yo quería contar que hay abogados que hacen como convenios que te proponen un precio y si es que y tú le das la mitad y si es que el man gana, le das la otra mitad y si no, no le pagas nada. Y sí, también quería contar una experiencia que una vez tuvimos con un bufete de abogados que los dos se habían encontrado en el mismo juicio, eran del mismo bufete, pero nuestro abogado nos dijo que el caso que estaba haciendo ya era mejor pararlo porque ya no iba a ir para más. Pero de ahí, no, pero porque el man nos dijo que tenía un compañero que también estaba ahí. Y de ahí, de ahí nosotros fuimos donde otro abogado y nos contó que no, dice, todavía tienen todas las de ganar, sí. Solo que el abogado no quería como que encontrarse con su amigo en un juicio. No sé si quizás ellos pierdan puntos o ganen en algún juicio, cuando lo pierdan o así. Eso nomás era ahí. ya, compañero. Bueno, eso de, como lo plantea, ¿no? De puntos, eso no. No, no, no. Nada tiene que ver eso, compañero. Oiga, Ajá. Inge, Ahora, yo quería pero hacer una vean, pregunta. perdón un ratito, compañero. Ya le doy la palabra. Pero lo otro en buena hora, pues no, que por lo menos les avisó. Y así tuvieron la oportunidad de asistir donde otro profesional y él que les asesore y les ha dicho que sí hay posibilidad, pues no. Pero por lo menos le avisó. Lo contrario hubiera sido más perjudicial, pues no. Que no les avise y por intereses, por amistades, porque son del mismo No, consorcio. pero Ajá, por eso, por eso digo, el señor, el abogado que nos estaba dando asesoramiento nos dijo que no, que ya está mal el caso, ya, ya, ajá, vamos a perder y que vamos a perder tiempo y dinero. Estaba ahí del otro lado. De ahí nosotros fuimos a preguntar a ver si es que es yo, verdad y de ahí nos dijeron que no, pues, o sea, que el man solamente porque eran panas no querían encontrarse. exacto. Ajá. Ya. Bueno, compañero. Oiga, Ya, Inge, una a ver, pregunta más. siga, siga.
¿hasta qué punto es legal? Es legal de que, por ejemplo, si hay algún litigio por situaciones económicas, el Ajá. abogado que te representa te dice o te cobran, por ejemplo, de lo que gane, te voy a cobrar el 20%, te voy a cobrar el 10%, por ejemplo, si es una bronca de unos $100,000, te sacan el 10%, el 20%, dependiendo. ¿Eso es legal o no? A ver, primero, la cuestión aquí, compañero, es llegar a un acuerdo. Y entonces ustedes saben que con la facilidad que hay ahora, la cantidad de abogados pueden consultar y como hay cantidad de oferta, ustedes contratar la que más les convenga. Ahora vean, un abogado puede decirle el 50% también, pero ya depende de la persona. ¿Ya? Entonces, cuando son Pero, montos altos, por ejemplo, oscila entre el 5%, 1%, 5%. Entonces, así, ¿no? Cuando son montos sumamente altos. Y esto, o sea, ya como que queda al libre criterio, ¿no? De la persona que contrata. Y por eso mismo, compañeros, como en todo, hay que uno asesorarse preguntando en unas, dos, tres partes y ver lo que más le convenga. Ajá. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Desde ese punto de vista, no hay una tabla referencial. Entonces, pero habiendo usted, una tabla ¿cómo lo referencial, ve? ahí sí, pues no, se podría decir, bueno, tanto nomás cuesta. Ajá. Por ejemplo, yo dentro de mi punto de vista, yo le veo eso abusivo e inescrupuloso para las personas que a veces, por ejemplo, hay personas de baja, no de bajos recursos económicos, sino más bien de bajos recursos, que son personas que no han tenido educación, pongámosle así, ¿no? Por Ajá. ejemplo, personas del campo, por dinero, se van dando un abogado y a veces por no perder el terrenito o venderlo, a veces son terrenos que valen mucho dinero y los abogados les cobran porcentajes muy, o sea, de forma abusiva, ¿no? Para mí, Ujú. forma de yo pienso que esto dentro del aparato judicial debería normarse porque es algo abusivo, ¿no? Yo lo veo así, como algo abusivo porque no debería darse esto Así es. por cuestiones éticas sobre todo, ¿no? Se Ujú. aprovechan de las personas, por ejemplo, a veces en la desesperación, alguien no quiere perder algo o se contenta con la mitad y la otra mitad se la gana el abogado, o sea, Ujú. creo que eso no es digno incluso, no es ético y debería normarse porque es algo ilegal hasta mi punto de vista. Y si Ujú. nuestro sistema judicial de los quienes representan la ley está así, ¿qué nos podemos esperar de asuntos de corrupción, de lo que se vive en el Estado? No ve ahora todos conocemos de la familia Abdalá Bucaram desde hace muchos años atrás con cosas ilegales y ahora los ve disfrutando de la cárcel de un poco de situaciones que no deberían darse, ¿no? Y todo por los abogados que representan estas cosas ilegales y van mucho más arriba con los jueces. Entonces, yo también me acuerdo, y siendo parte de la clase que usted decía que a veces es el que me importismo de las personas. Eh, Ujú. mi tanque de combustible con $5, ahora lleno la mitad con 10. Y se subió el precio de la gasolina poquito a poquito. De centavo en centavo se fue subiendo y nadie dijo nada. Es el conformismo, o sea, la irresponsabilidad del pueblo. En mis épocas me acuerdo que querían subir el pasaje o algo, pues se paraban los colegios, se paraba el tránsito, todo el mundo protestaba, incluso en la última década que se dio con el asunto esto de los forajidos, se tumbaban presidentes y todo, y ahora nada. O sea, porque el pueblo mismo se lo acostumbró a que calladito nomás, agacha la cabeza y pegue patrón. Así Entonces, es. estas cosas también son culpa de nuestra sociedad mismo, Claro. doctor. Así es, compañero. Ajá. Y a propósito de esto, ¿no? Es que, compañeros, el único medio, el único mecanismo para no vivir oprimidos toda la vida es la educación. La educación, compañeros, y nosotros darnos cuenta de las cosas tal y cual son, no porque nos vendan el discurso barato, nos repitan lo mismo,
como era en las épocas pasadas, no, sí, toda la vida ha habido la especialización, entre comillas, para buscar nuevas tácticas, mecanismos y mantener al pueblo oprimido, mantener hipnotizado, embobado. Vean, por eso ustedes han de ver, pues en las redes sociales al pueblo con tal de darle fútbol y algo más se decía, ya está embobado, hipnotizado y todo pasa. Vean lo de los forajidos, de lo que el compañero decía. Se nos hacía creer, ¿no?, que el pueblo se levanta y vota gobiernos. Voten ahora a ver si pueden. Entonces, pura manipulación, compañeros, utilizándole al pueblo. A ver, subió la gasolina, como dice el compañero, ¿y qué hicieron? Nada. Entonces, todo es manipulación, todos son intereses de grupos que se escudan, que le utilizan al pueblo para que se haga ver ante los ojos, ¿no?, de todos, de que el pueblo es el que manda. Ahí está. ¿Qué pasó? Nada. Se salieron con las suyas, subió la gasolina, de a poco, compañero, como lo grafica, antes del casi con 10 o con 5 llenaba, ahora con 10 ni la mitad, $10 de gasolina. O sea, estamos abocados a esa realidad, vean ustedes. Entonces, ¿dónde están los forajidos? ¿Dónde está el poder del pueblo? Eso es una ficción. ¿Por qué, compañeros? O sea, todo esto yo no lo digo por decir, sino con bases, con fundamentos. Ustedes saben que la protesta social se criminalizó. Y por eso ustedes recordarán los 10 del Uruncot, ustedes recordarán de los colegiales del Central Técnico, cómo los criminalizaron por salir a protestar, de terroristas inclusive. Entonces, con esos temores, con esas penas que se estaba imponiendo, a todo mundo ya le daba miedo. Y entonces los otros siguen haciendo sus cosas y viva la fiesta. No, aquí no pasa nada. Entonces, todo eso, compañeros, lo que nos va a llevar a no caer en este círculo vicioso de manipulación, la educación, compañeros. Lean, ya, lean, revisen ahora con las redes sociales, sobre todo vean lo que dicen en el extranjero, por ejemplo, de nuestros países, de nuestros gobernantes, lo que dicen en el extranjero. No lo digo yo, lean, por eso les digo, compañeros. Y ustedes no se dejen guiar, no se dejen manipular, no porque dice uno una cosa, eso tiene que ser así, sino saquen sus propias conclusiones, fruto del análisis de las diferentes opiniones. Para eso tenemos libertad de pensamiento, pues no, libertad de criterio. Unas personas dirán una cosa, otros otro, pero nosotros podemos discernir entre lo que digan y sacar nuestras propias conclusiones. ¿De acuerdo? Ingeniero, A ver. una pregunta. Ajá, Ahora se habla mucho sobre esta libertad de expresión, ajá. pero mucha gente parece que lo está malinterpretando. ¿Hasta dónde uno se puede expresar libremente? Ya, la libertad de expresión, compañero, a veces se malinterpreta, ¿no? Y ya voy a ponerle una comparación. Libertad de expresión es el hecho de no ofender, de no injuriar a los demás. Entonces, libertad de expresión, hablando con fundamentos, hablando con pruebas, y acá que no se venga a malinterpretar. Si yo estoy injuriando, si estoy ofendiendo a la otra persona, eso no es libertad de expresión. ¿De acuerdo? Es como, ahí viene el ejemplo, ¿no, compañeros? Pero se me fue en este momento. Tenía un ejemplo clave para ponerles, pero bueno, ya mismo lo recuerdo nuevamente. Entonces, eso, compañeros, no es libertad de expresión. No, libertad de expresión, por ejemplo, ya recordé, la huelga, compañeros. Vean, la huelga, por ejemplo, está reconocida, está garantizada por la Constitución, por la ley. Pero la huelga es la protesta, la inconformidad fundamentada, justificada. Ahora, acá nosotros le asociamos a la huelga, ¿no? Con paralizar, con atentar contra los bienes públicos, contra los bienes privados, con extorsionar, porque así era, pues ustedes recordarán algunos las huelgas en la Universidad Central. Ahí se mezclaba de todo,
Algunos extorsionaban, robaban inclusive a pretexto de que les den gasolina, y si no les dan gasolina, que les den plata, saca el dinero y le van arranchando todo. Entonces eso no es huelga, pues compañeros, eso no es protesta, eso ya es vandalismo, y el vandalismo ya es un delito. Entonces acá las cosas que no se vengan a tergiversar. Una cosa es, como el compañero lo decía, la expresión, la libertad de expresión, ¿no? Y otra cosa es injuriar, pues. Una cosa es la huelga, una cosa es la protesta social y otra cosa el vandalismo. Entonces acá que no se venga a confundir. Entonces libertad de expresión, compañero, libremente expresar nuestros criterios, pero sin ofender. Y si, por ejemplo, son actos de corrupción con fundamento, con pruebas, porque no se puede nomás no lanzar el lodo con un, como dicen, pues con un, bueno, lanzar el lodo Ventilador. con ventilador, correcto. Entonces eso no se puede hacer tampoco. ¿Sí? Disculpe, Ajá, ingeniero. dígame Usted nomás. dice que una huelga, claro, no es nada normal que las personas abusen de ese motivo, ¿no? Para hacer cosas malas. Ajá, Pero en una huelga, a veces en las huelgas pacíficas, ¿no? Que las personas se ponen con sus pancartas afuera de X lugar para que se les tome en cuenta. ajá. Salen en las noticias y al día siguiente ya no pasó nada, ¿no? No digo que eso es que hacer las huelgas, como usted dice, con vandalismo sea algo bueno o normal, pero a veces las personas esperan que pasen cosas mayores para poderles tomar en serio. Desde mi punto de vista, no digo que esté bien. Sí, compañero, o sea, a veces resulta así también, pues no. Llevados por el mal, esperan que haya, por ejemplo, como en el caso, vean ustedes, de lo último que vivimos hace un año, en octubre, por esto de los combustibles a sí mismos, ¿no? Y que al final terminaron subiendo, vean. Entonces, ¿eso por qué será? No. Si un año protestan, al siguiente año ya suben, entonces saquen sus propias conclusiones. Vean ustedes. Entonces ahí, ustedes ven, ¿no? Hubo convulsión social, hubieron muertos, hubieron heridos, y solo esperaron a que haya todos esos desmanes, todas esas muertes, heridos, daños materiales, para derogar ese famoso decreto. Entonces a veces como que esperan, ¿no? Que haya resultados negativos para recién hacer caso. Sí, la idiosincrasia, ¿no? Nuestra idiosincrasia, esperar que haya actos negativos recién para tomar en cuenta las protestas. Ahora, tampoco se quiere decir con esto de que necesariamente debe haber actos negativos, ¿no? Consecuencias fatales, ¿no? Pero, como yo les digo, hablamos desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista legal. Ahora, ustedes saben que la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra, pero sin embargo, estamos llamados a cumplir con la ley. Y la protesta, compañeros, siempre que haya lugar, entonces protestar por los caminos legales, hacer público, ¿no? Porque ustedes saben, vean, cuando hay desmanes y todo lo demás, acuérdense de lo último de octubre, el cacerolazo de esa señora de que salió pacíficamente, le dispararon con una bomba lacrimógena y le hicieron perder el ojo. Vean, y ahora, ¿quién le indemniza? ¿Quién le ayuda? Nadie. Entonces, en esos hechos, ¿a qué me refiero? Los que pagan las consecuencias, como siempre, es la gente más inocente. Mientras los otros, los incitadores y todo lo demás, no les pasa nada. Y ellos están ahí pescando a río revuelto para alcanzar protagonismo y después ser, entre comillas, autoridades. Así nomás es. O no, compañeros. A ver. ¿Preguntas?
sí, sí. A ver, siga nomás. Pero no le escuchamos, compañero. Le digo que sí está bien lo que usted dice. Ya, compañero. Ahí le escuché algo. Bien, algún otro compañero o compañera que quiera preguntar, intervenir algo? Ya. Y si no, entonces nos vamos, compañeros, nos vamos con el último numeral, el E, que habla de las organizaciones sociales y ciudadanos con el apoyo mínimo del 0.25% de los inscritos en el padrón electoral nacional. Entonces, aquí hace referencia que una organización popular, una organización social, los ciudadanos reunidos, organizados, agrupados, también pueden presentar proyectos de ley. Pero el requisito para ese proyecto de ley es que al menos tengan el 0.25, perdón, 0.25% de los inscritos en el padrón electoral nacional. Solamente así podrán presentar el proyecto de ley. ¿De acuerdo? Ingeniero, y en ese caso, por ejemplo, si las organizaciones sociales son, por ejemplo, ya organismos que muchas veces son financiados, ¿no? Ajá. Desconocemos cómo. Pero los ciudadanos que dice con el apoyo mínimo del 0.25%, por ejemplo, hay una organización que los vecinos del barrio, por ejemplo, que no tienen muchas veces representación legal ni tienen alguna norma, ¿no? Dentro de las organizaciones sociales. Se reúnen ellos, ¿quiénes, el Estado puede financiar esa recolección de firmas o ya es problema de ellos, como quien dice? Exactamente, sí, compañero. No, acá el Estado no les va a financiar, sino que ya es que como es una organización, pues no. Entonces, como su nombre lo dice, una organización, ya tienen, ya tienen, por ejemplo, estatutos. En definitiva, están organizados, cuentan con una directiva y todo. Ya, son una agrupación. Entonces, esa agrupación, por sí misma tendrá que recolectar ese 25% de los inscritos en el padrón electoral. Por eso ustedes han de haber visto, ¿no? A veces en las calles, ¿ya? Pero esto más que todo es para conformación de partidos políticos y eso. Pero a veces en las calles están pidiendo que se les apoye con una firma, ¿no? Entonces, muchas de las veces, entre otras cosas, puede ser por esto, que alguna organización social está recolectando este 0.25% del padrón electoral nacional. ¿Sí? Entonces, es por cuenta propia, compañeros, por cuenta De de la la organización misma. organización. Ajá, Ya, gracias, ingeniero. ya, compañero. A Profe, ver, una pregunta. con gusto. En caso de que, bueno, creo que ya se topó este tema ayer, pero bueno, Bueno, más. en caso de que la ciudadanía no se encuentre conforme con algo, eh, ¿quién puede presentar como representante de la ciudadanía? ¿Quién puede representar o, o mandar algún pedido a alguien para que se efectúe una de estas, ¿cómo se llama? Consultas populares? ¿Por Ah, dónde pasa primero? ¿Qué órgano regular es el que controla esto? ya, correcto, compañero, ya. A ver, entonces, esto, por ejemplo, puede ser, ustedes saben, hemos visto que los asambleístas son nuestros representantes, ¿ya? Y la voluntad popular, pues, radica la voluntad ya radica en el pueblo. Entonces, puede solicitarse a través de la Asamblea Nacional que se convoque a una consulta popular. Ajá. Pero ustedes saben, compañeros, esto, por ejemplo, por petición del pueblo,
va a ser muy difícil que se llegue a concretar por los intereses politiqueros. Hemos visto que estas consultas populares prosperan y se dan a petición del presidente. Y sobre todo cuando son nuevos, ¿no? Ustedes recordarán con Correa cómo hubo inclusive la emisión de una nueva constitución. Ustedes recordarán el año 2008, allá en Montecristi, y que de paso, compañeros, con esta constitución ya vamos por la 23ª, 23 constituciones que han estado en vigencia en nuestro país. Y que de paso, compañeros, eso es una vergüenza, porque es el reflejo de la inestabilidad democrática que ha vivido nuestro país. Pero, Sí, profe, una preguntita, profe. Usted, ¿perdón? como usted bien sabe, ¿no es cierto? Usted, la pregunta era si es que Sí, sí, sí. el pueblo está inconforme, o sea, la cuestión es ir a quejar, como quien dice, quejarse, entre comillas, o sea, a alguien que nos represente. En ese caso usted dice que son los asambleístas, ¿cierto? Los que Ya, nos representan, los que nos toman la palabra. Pero usted sabe que los asambleístas en sí son gente que está a favor del pueblo, o sea, digo, a favor del gobierno. así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando más o menos? Entonces, para lograr eso de ley, o sea, yo de mi punto de vista, creo que es importante, creo, salir a las calles a protestar, pues, profe, porque usted sabe que las leyes están hechas para el gobierno y no más para el pueblo. Entonces, usted- como usted mismo dice que nos representa los asambleístas, pero no tiene nada, pues, las leyes están mismo para el gobierno. Entonces, ¿cómo sería ahí? Ya. Entonces, por eso, compañero, me permitía explicarle, ¿no? Que para el pueblo esto va a ser un tanto difícil que se lleve a efecto. O sea, por iniciativa del pueblo, por pedido del pueblo. En la práctica va a ser difícil que se lleve a cabo. Por eso le mencionaba de que las consultas populares han prosperado cuando ha sido solicitado por el Ejecutivo. Entonces, lógicamente, ¿no? El otro mecanismo que nos queda es la protesta social. Ahora, puede también sugerirse, canalizarse esta necesidad de la consulta popular a través de la Defensoría del Pueblo. ¿Ah? Puede canalizarse, estoy diciendo, ¿no? Canalizarse, porque finalmente esto de una consulta popular, ustedes saben cuánto demanda, porque tienen que ir a las urnas, tienen que expresarse todos los empadronados a nivel nacional, y todo eso, ¿cuánto implica? Pues cuántos gastos. Por eso es que les digo, por el asunto de la política, cómo se maneja en nuestro país, cuando sea, de acuerdo a su pregunta, pedido, solicitado directamente por el pueblo, muy difícilmente va a prosperar. Y como usted mismo lo dice, ¿qué camino nos queda? Pues la protesta. ¿Y Pero usted la qué le protesta, parece, como profe, ha esa sido parte de salir a protestar? criminalizada, actualmente ha sido criminalizada, entonces, vean ustedes, ya nadie quiere salir a protestar. Y con Exactamente. eso nos tienen atados de pies y manos, que eso es lo que buscan, ¿no? O sea, no hay una libre expresión, como quien dice, pero nos tienen ofuscados. Pero usted más o menos, ¿qué piensa? ¿Qué pensaría? O sea, el sistema este de protestar violentamente es algo correcto en sí porque... O sea, ¿usted qué piensa sobre eso, mejor dicho? Ya, a ver, compañero, lógicamente no. La protesta violenta, eso lo que va a generar es más violencia. Y como siempre, como le digo, pagan los más inocentes. Entonces, no estaríamos de acuerdo bajo ningún punto de vista. Ahora, si concretamente ustedes me preguntan qué es lo que se debería de hacer, primero, compañeros, Una lo que se solución. debería es reformar, anular lo que se hizo mal. Como les mencionaba ayer, la creación, por ejemplo, de esas dos funciones extras del Estado, eso se debería eliminar inmediatamente. Se debería eliminar, por ejemplo, compañeros, la criminalización de la protesta social.
Se debería eliminar, por ejemplo, compañeros, esto de los 136 asambleístas. Se debería eliminar todas estas prebendas que hay en los diferentes ministerios, en las diferentes entidades del Estado. Vean, así, o sea, no es que no hay forma de dar solución a las cosas. Lo hay, compañeros, lo hay. Doctor, Ahora, ustedes, perdón un ratito, ustedes saben, compañeros, que la gente, la sociedad nunca va a estar conforme con nada. O sea, si hace algo bien, otro grupo va a estar en contra, ¿ya? Pero el asunto es que, habiendo la posibilidad de que las cosas se enmienden, pues toca hacerlo. El pueblo, ¿qué es lo que quiere? El pueblo lo que quiere es trabajo. Y como ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, para que se creen las fuentes de trabajo, debe abrirse, compañeros, caminos hacia el extranjero. ¿Cómo? Con la celebración de tratados de libre comercio, que ya vamos a explicar más adelante. Son pequeños puntos, ¿no? Pequeños puntos no es la solución total. Pero eso, por ejemplo, yo considero, compañero, que se debería hacer. ¿Ya? A ver. Siempre creo que hemos visto esto como fenómenos sociales, ¿no? Ajá. Pero creo que la mayoría no comprendemos cuáles son los fenómenos sociales porque no evolucionamos al par con todos los cambios sociales que se dan en un estado. Por ejemplo, Chile, para lograr lo que acabaron para reformar la Constitución, se dio una protesta que duró algún tiempito, no sé cuántos meses exactamente, pero creo que se aproxima a un año de protestas, donde hubieron muertos, heridos, personas que quedaron discapacitadas. Fue, creo que, peor de lo que pasó aquí en octubre. Pero ellos con esa protesta lograron que se haga un cambio en su constitución. En Bolivia también igual con las protestas donde hay muertos, donde hay violencia, se logran ciertos cambios, ¿no? O al menos se ha pasado por casi toda la vida, ¿no? Porque si recordamos las protestas del trabajo, por ejemplo, cuando se logró que sean 8 horas laborables, también hubieron muertos. Y que yo recuerde todo lo que ha significado cambios para reformar el Estado, siempre ha habido violencia. Entonces, por eso es que la gente se queja de que sin violencia no se logra nada en una protesta, ¿no? Por ejemplo, lo que decía algún compañero, que a veces la gente va a protestar más con su cartelito y va por las calles paralizando tal vez el tráfico, que es lo más que se ha logrado hacer en ciertas protestas, y el gobierno no para bola, simplemente dejen ahí nomás y sigue todo. Entonces, ¿cómo comprender esto? ¿Cómo comprender esto si realmente, por ejemplo, dicen que los asambleístas no nos representan porque todos están a favor del gobierno? Lograr un cambio en esto significa, por ejemplo, que las personas que tienen representación de ciertos grupos, por ejemplo, realmente protesten. Por ejemplo, me acuerdo en la época de Correa, estaban los que iban a incendiar Quito, estaban un montón de figuras que a cada rato protestaban porque subieron la Nutella y cosas como esas, ¿no? Todos recordarán que todo era protesta, pero ahora que realmente el pueblo está afectado, todos los vemos. Nadie protesta, simplemente el que está afectado quieren protestar, y lo que se dio en octubre. Entonces, ¿cómo lograr esto? Se había hablado de que es con educación y también eligiendo bien a los representantes. Por ejemplo, vemos que algunos asambleístas, por ejemplo, ya se quieren postular para la reelección. Entonces, ¿cómo votar con esto? Es simplemente el gobierno a veces van a gobernar, tienen que lograr la mayoría en la asamblea para lograr un cambio en sus propuestas o que sus propuestas se realicen. Y lo que pasa es que también no entendemos en nuestra sociedad también que la democracia es la mayoría, ¿no?
Si hay un grupo, por ejemplo, de 100 personas y la idea que se implantan son 51 votos, pues eso se tiene que respetar. Pero el otro 49% o el otro 50% no hace caso a esto. Y a veces en nuestras sociedades ese 50% o los porcentajes que pierden son personas que tienen el poder. Tienen el poder, sobre todo en los medios de comunicación social, que son quienes manipulan al pensamiento social. Entonces, ¿cómo respetar esto? Yo creo que es con educación para poder lograr cambios en nuestra sociedad, eligiendo muy bien los representantes del pueblo, en este caso el presidente, y sobre todo la función, en este caso, de la Asamblea Nacional, que son quienes dan sí o no o dan paso a las leyes. Entonces, son cambios que al menos, por ejemplo, en nuestro medio, ya vivimos 4 años de abusos, de subidas de gasolina, de desempleo, y creo que si el pueblo vuelve a elegir la misma tendencia, o sea, claramente definido por movimientos sociales de izquierda y derecha, o sea, que aquí no hay centro izquierda, ni izquierda democrática, ni social cristianos, porque durante todo el tiempo hemos visto, por ejemplo, en el Partido Social Cristiano, que de cristianos no tienen absolutamente nada y de social peor. Entonces, mientras el pueblo no aprenda a diferenciar estas cosas, que qué es bueno, si es la izquierda o la derecha, o el capitalismo o el socialismo, qué es mejor para nosotros, y mientras no se respete esas decisiones del pueblo y el resto acepte, la parte perdedora, entonces siempre vamos a estar con estos problemas. Absolutamente siempre vamos a estar, porque el poder son quienes tienen intereses económicos, la banca, la prensa, los grupos de muchas veces de empleo, ¿no? Que dan al pueblo. Entonces, lo que le interesa al pueblo es tener trabajo, como usted decía, tener trabajo. ¿Y qué es lo que da trabajo en nuestra sociedad? Que haya, por ejemplo, el libre comercio, como usted hablaba de los tratados de libre comercio, pero muchas veces, por ejemplo, para mi forma de pensar, y no sé si tengo mal mi punto de visión, el tratado de libre comercio solo conviene en este caso a quien preside estas cosas, que son los Estados Unidos, ¿no? Que tienen las políticas. Pero, por ejemplo, hacer comercio con China, con Rusia, con países de Medio Oriente, esto no se da porque es mal visto por los conceptos de que si es socialismo o es capitalismo, ¿no? A todos nos han metido en la cabeza que el capitalismo es bueno y el socialismo es malo. Desde mucho tiempo atrás, yo me acuerdo, yo tengo 46 años de edad, y desde que recuerdo, el socialismo siempre ha sido de los guerrilleros, Así de es. gente mala, gente que Pero mata. por qué será Entonces, son problemas que debemos de entenderlos. Dígame, compañero. o sea, por qué será que Pues, dicen que el socialismo es malo? O sea, en sí, porque la historia mismo se dice, por ejemplo, en el socialismo matar es algo normal. Por ejemplo, Stalin mataba en su Unión Soviética y era como que normal. O sea, en el socialismo es como que matar es normal, ¿me entiendes? Entonces, por eso me imagino yo que la gente piensa que el socialismo es algo como que de lo más bajo que tiene un sistema político. Entonces, pero la verdad es que no sé si tú nos podrías más o menos explicar por qué la gente piensa que el socialismo en sí es malo, No, como, no, no, el socialismo no mata, eso está mal, Yo no sé dónde habrán eso sacado ya eso. es cuando llevan una dictadura. Y ya, cuando llevan Doctor, este régimen político de realmente socialismo, nos gustaría, doctor, que nos explique, por ejemplo, que estos problemas en la economía y todo lo que se vive, por ejemplo, en Latinoamérica es por las tendencias de estos dos áreas, ¿no? El socialismo y el capitalismo. Entonces, doctor, ¿a qué se debe estas cuestiones que son, de cierta forma, dogmáticas, pragmáticas? No sé cómo llamarlas. ujú. Bueno, yo, compañeros, para entendernos así en términos populares, digámoslo, lo que ha habido aquí es la tergiversación y hacer creernos que la una corriente es mala, la otra lo mismo.
Ustedes saben aquí de que los representantes de la izquierda y de la derecha, de izquierda no tienen nada. Todos son lo mismo, la componenda, el fraude, el tongo, el amarre. Todo, compañeros, es lo mismo. Así como ustedes saben que el principal mecanismo, compañeros, el principal mecanismo de exportación. Como decirte, apenas 6 de diciembre y la camioneta se salga. O sea, tú no esperas que Navidad principal alguien se salga, entonces. Ya. Entonces ahí, ¿sí me escuchan, compañeros? Sí, doctor. Ya. Desbloquean nomás si es que ustedes quieren, compañeros, intervenir. Ya. Entonces, como les decía, pues es el grado de manipulación. Simplemente, así como les mencionaba, la religión era uno de los mecanismos a través de la cual dominaban, sobre todo anteriormente, y es la tergiversación, es el invento. Ustedes saben, con respecto a la religión, en la religión hay un solo Dios, y acá vuelta se inventan los santos, que santo para esto, para el otro, y así le tienen hipnotizada a la gente, ¿ya? Y lo mismo es en esta cuestión considero yo, ¿no? En esta cuestión de la política, que nos hacen creer que el socialismo del siglo XXI y así sucesivamente. Entonces, acá, compañeros, lejos de las tendencias que cada uno tenga, acá lo que le interesa al pueblo, vean, y como tenían esa filosofía, sobre todo de los incas. Ustedes recordarán que qué socialismo, qué liberalismo, qué comunismo, ni nada de eso. Ellos se manejaban principalmente por 3 reglas. Sí, recuerdan ustedes, compañeros. No robar, no mentir y no ser ociosos. Eso es lo fundamental, compañeros. No robar, no mentir, no ser ociosos, no ser vagos. Entonces, esas 3 simples reglas, y con eso no necesitamos de cuánto discurso, de cuánto término, que solo lo que busca es enredar, solo lo que busca es confundir. Esos son los 3 parámetros alrededor de los cuales una sociedad debería funcionar. Y con lo que les digo, ¿no? Disminuyendo, menorando toda esta burocracia excesiva que tenemos. Y a eso sería uno de los pasos fundamentales. ¿Cuánto creen ustedes que se va a ahorrar el Estado con aquello? Vean, lo otro, por ejemplo, disminuyendo o terminando erradicando en las diferentes instituciones, como por ejemplo hablábamos ayer de las cárceles del país. Ya, erradicando, por ejemplo, a todas esas mafias enquistadas que existen ahí, pues no, que se dedican ellos mismos, se reparten entre ellos mismos, la dotación de la comida, café, almuerzo, merienda, la limpieza, la asistencia con los uniformes, con la ropa que le dan a los privados de la libertad, la limpieza, entonces todo eso, compañeros, que se transparente. ¿Ya? Pero como eso les digo, a lo largo de la sociedad ha habido la especialización, ha habido las estrategias, entre comillas, de buscar formas, mecanismos para manipular, para dejar camufladamente todas las acciones indebidas, para hacerle creer al pueblo, ¿no? De que sí son buenitos. Por eso llega al colmo, compañeros, imagínense ustedes, de decir, sí, tal o cual candidato robó, pero algo hizo. Entonces, compañeros, vean, eso ya es lo último. O sea, sí robó, pero algo hizo. O si no, en nuestra idiosincrasia, ustedes han de haber tenido amigos, conocidos, familiares, lo que sea, de que llega al poder. Ya, sale un buen cargo, ¿no? Sale, lento, no ha hecho nada. Si otro amigo que yo tenía llegó a ser así, mando medio nomás, ya con casas, con autos, ya, y lento no ha hecho nada. Entonces nosotros mismos contribuimos, compañeros, para que haya la corrupción. A ver. Inge, yo quería hablar justamente de eso, ¿no?
Los compañeros dicen que cómo se puede acabar con este tipo de cosas si los asambleístas son los que están del lado del gobierno. Pero si es que tenemos personas que nos representan, que no son preparadas, que son, como usted me dice, amarres, o como yo siempre digo, palanqueados, no vamos a esperar que personas que están ahí porque, como digo, porque alguien les dio la oportunidad a que tengan empatía o sepan lo que realmente la gente está pasando, porque no, ellos solamente están ahí por estar, nunca nos van a defender como es. Entonces, sí, yo me doy cuenta que todo es un círculo, ¿no? Porque vienen desde los policías, todo. Yo he visto personas he estudiado con personas que no han sido lo suficientemente, ¿cómo se dice?, inteligentes, y ahora están en puestos que digo, brother, pero si ese man no era nada, y ellos mismos me decían, no, sin ánimo de ofender a nadie, yo estoy tranquilo porque yo voy a tener un puesto en tal lado porque mi papá es de esto, porque mi papá es del otro. Entonces, y no es conformismo, pero es que todo esto es un círculo y nunca va a acabar. Siempre digo que nosotros como si protestamos de una forma violenta porque ellos a veces ven algún indígena, cuando ellos van a dar sus charlas dicen que sí, que las personas indígenas de esto, que el otro, pero tú fíjate a ver si es que ellos van a comprar a la caserita. Ellos nunca hacen eso, ellos siempre van a un supermercado, incluso yo veo que hasta les dan asco tratar con ese tipo de personas. Siempre cuando van a dar sus conferencias hablan de ellos, pero a la hora de la hora nunca hacen nada. Entonces, ¿qué le queda a la gente que no tiene mucha educación? Protestar como más puede, porque nunca les toman en serio. Ese es mi punto de vista, ingeniero. Así es, compañero. Sí, así es. Cierto es. A ver, ¿algún otro criterio, compañeros? Cierto es. Entonces, en este punto, compañeros, no seamos de aquellos moralistas hipócritas que exigen a los demás las virtudes que a ellos primero les hace tanto falta, ¿no? Para aconsejadores, número 1, pero para cumplir, nulos. Entonces, no seamos de esos, compañeros. No. Ahora, lo otro también es cierto, ¿no? Verán, y permítanme en estos minutos que nos quedan, ¿no? A mí me han criticado, me han hablado mucho cuando yo he planteado esto. Verán, la sociedad es un conjunto de familias, ¿verdad? ¿Ya? La reunión de familias conforman la sociedad. La sociedad vivimos en varios actos de corrupción. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿por qué? Porque en la familia misma hay corrupción, pues. En la familia misma hay corrupción, compañeros, así como les digo, se enojen. Ahí comienza. Y porque la sociedad es la reunión de varias familias, entonces se ve reflejado finalmente ahí, ¿no? Ahí se ve reflejada una sociedad corrupta, porque primero la corrupción se genera en la familia. Y así no se quiere admitir, compañeros. O si no, hagámonos un examen de autoconciencia y a los que nos rodean, si ya están casados, si aún no están casados, bueno, con los que vivan. Y pregúntenle, pues, vea, o sea, mi comportamiento cómo es, está bien, está mal, estoy fallando. Porque si yo mismo me doy una descripción, según yo soy la octava maravilla. Todo el mundo es loco, pero yo soy lo mejor de lo mejor, pues no. Y entonces resulta que nosotros podremos vivir engañados. ¿Ya? Pero al ser divino, a él no se le engaña, no se le pasa una. Entonces, compañeros, primero hacernos una autoevaluación, cambiar nosotros mismos, para así contribuir a un mejor estilo de vida de la familia. Y, por ejemplo, nosotros con nuestras actitudes no ser una piedra en el camino, un obstáculo para la felicidad de todos los seres que nos rodean. Entonces, por eso comencemos. Y, asimismo, lo que criticamos, compañeros, no hagamos nosotros mismos. Si criticamos, por ejemplo, de que no boten la basura, yo soy el primero que boto la basura en la calle. Entonces, ¿cómo? Pues moralista hipócrita, pues compañeros. Entonces,
en eso, en el examen, como les digo, de autoconciencia. Y entonces, si los demás hacen, ¿yo por qué tengo que hacer? Si, por ejemplo, en una fila de autos que estamos, ya por ahí un desadaptado coge, se sube a la vereda. Entonces yo también y todos los demás como borregos, ¿no? Atrás. Como él hizo, entonces yo también tengo que hacer. Entonces, no, compañeros, eso es un pequeño ejemplo, ¿no? De las diferentes actitudes que se toma en la vida. Entonces, no porque alguien hace algo indebido, yo también voy a hacer. ¿Ya? Lo que sí debemos remedar, copiar, como ustedes gusten, son los buenos actos para crecer, para ser cada día mejores ciudadanos. Entonces, primero cambiemos nosotros para exigir el cambio a los demás. Ahora, si por ejemplo el otro, mi vecino, por ejemplo, es delincuente, yo también no voy a decir, como él es delincuente, yo también lo seré. No, pues yo tengo que actuar responsablemente en la vida. Y si por ejemplo el Estado está podrido, ¿ya? Yo tengo que ser la diferencia. Yo no tengo que ser uno más del montón. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, mis estimados amigos, entonces vamos al receso y volvemos más luego. ¿Ya? Ya, Inge, muchas gracias. Listo, Inge. Ya, compañeros. Gracias. Vamos ahí. Gracias, igualmente.